soy Mario y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. ¡Salud! El patriotismo es una superstición creada y mantenida a través de una red de embustes y falsedades. Es una superstición que roba a la humanidad su amor propio, su dignidad, incrementando su arrogancia y presunción. Por eso el anarquista es un apasionado amante de la libertad, considerándola como la única condición bajo la cual la integridad, la inteligencia, la dignidad y la felicidad humana pueden desarrollarse y crecer. Salud, amigas y amigos. Un saludo de Jonás del Sindicato de Enseñanza e Intervención Social. Bienvenidos una semana más a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro magazine Vive y Lucha. Recordamos en primer lugar nuestro WhatsApp 692-720150, 692-720150 y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. También ponemos a vuestra disposición el canal de Telegram Radio Tirso Libertaria, nuestro canal en YouTube, Radio Tirso Libertaria, y las cuentas de Instagram y de Facebook. En Twitter somos @Radio Tirso, desde donde difundimos todos nuestros programas, para que sigáis enviando vuestra música y lo que queráis. Os dejamos ya con la más rabiosa actualidad. Antes, un poco de música. Seguimos. Que no hay conciencia y la ignorancia marca la diferencia. Mi existencia se vuelve maldita tras las calles de una ciudad marchita. Este invierno fue más crudo que de costumbre, en tu ausencia, incertidumbre, que el insomnio de esta vida, solo locura, tu saliva. Me has dado veneno y ahora nunca volveré a ser bueno. Lo has hecho mi droga y es el único recurso cuando todo ahoga. Y es que solo sé escaparme, entre tu pierna va mi cruz. La única que yo venero, esa eres tú. Que mi hogar está tan lejos como lo estés tú de mí. Y lo que tardemos en hacerlo aquí, tú que me lo has enseñado, puedo ser en mi ataúd. Que la vida, el rock and roll y el sexo solo es actitud. Saltan en pedazos cada noche hasta que al partir su calor se fugó con su olor. Sudando a tu ritmo podría pasar la vida solo en un atisbo. Tu juego lástigo supera con crecer lo que nunca esquivo. Y es que solo sé escaparme, entre tu pierna va mi cruz. La única que yo venero, esa eres tú. No creo en Dios ni en el destino, solo en lo que pisan mis pies, en los ojos que he mirado y en lo que me puedo ver. Tú que me lo has enseñado, por
puedo ser en mi ataúd, que la vida, el rock and roll y el sexo solo es actitud. Que yo venero, esa eres tú. Que mi hogar está tan lejos, como la tú de mí. Y lo que tardemos en hacerlo aquí, tú que me lo has enseñado, puedo ser mi ataúd, que la droga, el rock and roll y el sexo solo es actitud. XXVIII Congreso Anarcosindicalista de la Asociación Internacional de Trabajadores y Trabajadoras. Alcoy albergará un siglo de lucha obrera, una ciudad que ya en 1873 fue la sede del Comité General de la Sección Española de la Primera Internacional Obrera. Será la protagonista del 28º Congreso de la AIT, coincidiendo con el centenario de su fundación. Se darán cita las secciones adheridas a la AIT, así como agrupaciones amigas de la AIT, llegadas de diferentes puntos geográficos. La importancia de este congreso se centra en la conmemoración de un siglo de solidaridad y compañerismo entre trabajadoras y trabajadores de todo el mundo que sumaron fuerzas y crearon la AIT como fórmula previa para la consecución de la mejora moral y material del proletariado mundial, de una sociedad en libertad sin explotación ni jerarquías de ningún tipo. Se han desarrollado y organizado diferentes actos y diferentes actividades que se celebrarán en el local de la Federación Local de Oficios Varios en Alcoy. Se darán cita teatros, conciertos, charlas y una feria del libro anarquista que se desarrollará durante los días 6, 7 y 8 de diciembre en el local de Alcoy. En ella se acercarán editoriales, librerías y distribuidoras anticomerciales de diferentes puntos geográficos, y en el que también coincidirá con una interesante programación de presentaciones de libros, teatros, conciertos de cantautores y también rutas históricas. Para más información te invitamos a que entres en www.iwa-ait.org. La Federación Local de Oficios Varios del Sindicato de CNT AIT Alcoy se encuentra en carrer Sant Vicent Ferret 18, en Alcoy, Alicante. También podrás pasarte a ver las exposiciones permanentes desde el 5 al 11 de diciembre sobre la prensa libertaria y la clandestinidad del periodo de 1939 a 1975 a cargo del Ateneo Enciclopèdic Popular de Barcelona, y también la exposición del Cañón de Libertad, una historia gráfica de la AIT alcoyana a cargo del Paraíso de la Razón y Alacant Obrer. Bueno, amigas, parece que algunos medios acaban de descubrir esta semana exactamente quién es Marlaska, a raíz de las informaciones sobre el 24J, y exigen su dimisión como ministro del Interior. Nosotros os recordamos que ya en el 2018, cuando accedió al cargo, acumulaba 6 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar torturas realizadas bajo su tutela judicial. Y bueno, la brecha salarial en el Estado español supera ya el 9%, lo que significa que las mujeres trabajadoras vamos a trabajar gratis de aquí a final de año. Más o menos, la estimación, así echando la cuenta por encima, son 34 días que le regalamos al Estado. Bueno, hoy continúan cayendo bombas en Rojava, en el Kurdistán.
Turquía sigue bombardeando poblaciones kurdas con el beneplácito de la comunidad europea y con el silencio internacional. Los gobiernos no solo miran para otro lado, sino que utilizan el sufrimiento de los pueblos del Kurdistán como moneda de cambio. Que se note que estás presente, es el rock de la línea de frente. Que se note que estás presente, y ahora me estoy convirtiendo. Muy bien, pues entonces ahora pasamos, como siempre, a la poesía de nuestra artista Natalia. Adelante, Natalia. Pensando en el camino, seguí las huellas marcadas y se me olvidó crear. Hablando de pensar, di rienda suelta a lo que sentía y me olvidé de valorar. Hablando de sentimiento, le di valor a lo que llenaba y se me olvidó aprender. Hablando de llenar, descubrí lo que me colmaba y se me olvidó gritar. Pensando en la contención, descubrí lágrimas olvidadas y recordé la necesidad. Pensando en el olvido, recordé palabras sabias y decidí reconectar. Pensando en el recuerdo, decidí dar vida a las ideas y olvidé las palabras. Recordando las intenciones, seguí de nuevo el camino y me perdí en las huellas borradas. Y marqué los nuevos pasos, olvidando los recuerdos. Otra vez, como cada vez. Muy bien, amigas y amigos. Muchas gracias, compañera Natalia. Bueno, hoy tenemos un programa bastante especial. Vamos a tratar dos temas hoy. Primero vamos a explicar un poco a todas y todos los oyentes qué es la CNT-AIT, cómo funcionamos. Y luego en la segunda parte tendremos con nosotros a los compañeros de Rojava Asadi, pues que nos van a explicar cuál es el momento actual en las poblaciones del Kurdistán bajo los bombardeos del ejército turco. Muy bien, bueno, pues os preguntáis, ¿no?, ¿qué es la CNT-AIT? Bueno, la CNT fue fundada en 1910. CNT-AIT es una confederación de sindicatos que sirve como herramienta de lucha a toda la clase trabajadora. La CNT-AIT es totalmente autónoma. Las decisiones y los acuerdos son tomados en asamblea, entre todas. Además, conscientes de que nuestra emancipación será obra nuestra o no lo será en absoluto. Nuestra organización rechaza los liderazgos y las jerarquías, no tiene liberados ni profesionales del sindicalismo y no acepta subvenciones del Estado. Nuestra fuerza reside en las personas que componen nuestros sindicatos y en el pacto de solidaridad que nos une. Hay que recordar a todas y todos que los que estamos aquí en CNT trabajando, llevando alguna secretaría, somos todos voluntarios y ninguno cobramos por hacer el trabajo. Adelante, Natalia. Gracias, Mario. Efectivamente, aquí todos los que formamos parte de la organización dedicamos nuestro tiempo libre a la lucha porque como tal entendemos la necesidad de despertar y de emanciparnos. Y Mario, ¿quién puede pertenecer a la CNT-AIT? Pues bueno, para que los oyentes lo conozcan, cualquier persona de clase trabajadora puede estar afiliada al sindicato. Basta simplemente con que se comprometa a aceptar nuestro pacto asociativo y a respetar, por supuesto, las decisiones que se tomen en asamblea. Para preservar la autonomía, las personas afiliadas a partidos políticos u organizaciones religiosas no pueden emplear el sindicato como foro de propaganda ni ocupar ningún cargo en las secretarías. Por contra, y dado que no pertenecen a la clase trabajadora, no pueden afiliarse empresarios, rentistas, ejecutivos, altos directivos, cargos políticos, etc., ni tampoco, por supuesto, policías, militares, seguridad privada o cuerpos represivos en general, porque son el brazo armado de nuestros explotadores y tampoco pueden afiliarse. Finalmente, y por coherencia, tampoco admitimos la doble militancia de personas afiliadas a otros sindicatos.
pueblos, caricias y alambres en fardos de amor que llenen sus ojos con noche y estrellas, que mueran palabras de arena, resquicios de amargo dolor, que rieguen con sueños sus pies de madera. Humildes en tierras donde reinan ausencias que amordazan y niegan el sol a la vida. Y si al despertar nos brindan las mañanas aromas de lirio, mezclada con barro que lancen al aire los niños miguitas de pan. Quien quiera que intente comprar con monedas miradas que llenen de luz las aceras repletas de pasos vacíos que quieran hablar. No se vale latir de mi pecho en tu boca, no, ni se ensucia mi mano delante de ti, ni mi voz me abandona, no se enhebra mis venas con niebla de hollín, no, porque tengo un ejército entero de versos que añoran colgarse del aire y morir. Bueno, amigas y amigos, después de escuchar estos pajarillos, ¿verdad? Seguimos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha. Os recordamos a todos nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria. Seguimos hablando de qué es la CNT y en este caso vamos a explicaros qué es lo que nos diferencia de otros sindicatos. En la CNT-AIT son los afiliados quienes proponen, debaten y acuerdan en asamblea, relacionándose como iguales y buscando el consenso. Nuestros estatutos garantizan que en el sindicato la asamblea es el lugar donde se toman las decisiones y se alcanzan los acuerdos. Y en la asamblea todas las intervenciones son escuchadas y debatidas. La CNT-AIT, en su más de 100 años de historia,
pues se ha distinguido por ser una organización en la que las decisiones se toman desde la base y en la que existe plena libertad e igualdad en el intercambio de ideas, opiniones e iniciativas. Además, somos una organización anarcosindicalista. No tenemos liberados, no tenemos profesionales de sindicalismo, no recibimos subvenciones del Estado ni de ningún otro poder. Nadie puede comprar este sindicato ni corromper sus intenciones y principios. Entre los logros de la CNT-AIT están las luchas que desembocaron en la jornada de 8 horas, el descanso de sábado, las vacaciones pagadas, los seguros de enfermedad, jubilación y paro, etc. Hemos promovido huelgas de alquileres, hemos fundado escuelas, bibliotecas, editoriales, periódicos, revistas, ateneos, etc. Y además, por si esto fuera poco, en 1936 luchamos contra el fascismo y se colectivizó la tierra y la industria, dando lugar a la transformación social más profunda de la historia de Europa en los últimos siglos. Somos la clase trabajadora organizada, sin líderes ni jerarquías, y como iguales combatimos toda forma de opresión. Adelante, Natalia. Y además, la forma a través de la cual combatimos precisamente toda forma de opresión es fundamentalmente a través de la acción directa. La táctica de la CNT-AIT es la acción directa, como os digo, es decir, afrontar y resolver los conflictos y las luchas nosotros mismas, sin intermediarios. Consideramos que esta forma de actuar nos permite aprender a incidir sobre lo que nos afecta y así asumir responsabilidades sobre ello. La lucha significa tomar decisiones y decidir a veces es difícil, puesto que significa asumir consecuencias. El capital está interesado en hacerte trabajar, en hacernos a nosotros, trabajar lo máximo posible por el menos salario pagable. Nuestro interés entonces se contrapone al suyo. Como dijo el anarquista Ricardo Mella, tu emancipación será tu obra misma, o no te emanciparás en todos los siglos de los siglos. Ningún partido político, ningún sindicato amarillo, ningún dirigente, por mucho que lo prometa, te devolverá lo que nos han arrebatado. Delegar esa responsabilidad es dejar esa lucha en manos de personas con intereses partidistas y capitalistas. En definitiva, personas con unas posiciones de poder y unos privilegios que defenderán a cualquier precio. Por esto somos nosotros mismos los que nos tenemos que hacer cargo de nuestras propias luchas. Efectivamente, Natalia. Y bueno, vamos a explicaros también la base de nuestro sindicato, que es nuestra acción sindical. Bueno, en los conflictos, los trabajadores empleamos diversas herramientas de lucha y de autodefensa. Bueno, empezamos, pues, por ejemplo, con procedimientos de denuncia mediante manifestaciones, concentraciones, actos de protesta, panfletos, notas de prensa, etc., informando del conflicto a la vez que dañamos la imagen de la empresa para que sus trabajadores se organicen y la empresa se vea obligada a ceder. También tenemos procedimientos de boicot, por lo que se procura que se reduzca el consumo y la demanda de los productos o servicios comercializados por la empresa en cuestión con la que entremos en conflicto. El sabotaje, que tiene como objetivo que el producto o servicio ofertado por la empresa no llegue a existir, se deteriore o no sea comercializable. Y luego, por último, la huelga en sus múltiples variantes, pues que interrumpe, por supuesto, la producción. Además, todo conflicto en el que interviene la CNT-AIT es escalonadamente sacado del ámbito de la empresa para convertirse en un problema local, regional, nacional o incluso internacional. Hemos tenido conflictos con grandes multinacionales y hay que decir que los hemos sacado adelante gracias a la solidaridad y el espíritu de lucha de todas las militantes. A través, como decimos, de la solidaridad y del apoyo mutuo, el conflicto sale de su estrecho ámbito, interviniendo mucha más gente en él y consiguiendo así victorias en grandes, medianas y pequeñas empresas, como acabamos de decir, ¿verdad? Hemos conseguido éxitos allí donde abogados
y sindicalistas con cientos de miles de euros de presupuesto han fracasado. Esto es debido a que en un conflicto asumido por la CNT no deja de ser expuesto hasta que se logra un acuerdo satisfactorio. Nos den los jueces la razón o no, pues no dejamos de presionar hasta que se agotan nuestras fuerzas, y eso tarda mucho en suceder. Y al no tener que pagar salarios a dirigentes, todos nuestros recursos son empleados en la acción. En la economía sumergida, en los sectores más precarios, en pequeñas, medianas y grandes empresas, en multinacionales, en la administración pública, nuestra acción sindical ha demostrado su eficacia. Ponemos ejemplo, ¿verdad? Astilleros, Clece, El Corte Inglés, UCM, Mercadona, Burger King y cientos de empresas más se han visto obligadas a negociar y han tenido frente a nuestros sindicatos, sufriendo derrotas que son fruto de la organización de la clase trabajadora. Adelante, Natalia. Gracias, Mario. Y por terminar de aclarar, porque bueno, parece que hemos dejado bastante clara a la audiencia cuáles son los pasos y la forma de funcionamiento de la organización de la CNT-AIT, tenemos unas negativas. Desde la CNT-AIT hay tres grandes noes con los que comulgamos todos aquellos que militamos, y son los siguientes. La CNT-AIT dice no a las elecciones sindicales, no a los liberados y no a las subvenciones. No queremos profesionales del sindicalismo que conviertan el sindicato, aunque es a veces sin darse cuenta, en una empresa de servicios laborales. No queremos que nadie haga de nuestra organización su modo de supervivencia económica, convirtiendo en una herramienta de lucha en un fin en sí mismo. Y tampoco queremos delegar nuestra lucha. No queremos más recursos que los nuestros propios, los que salen de nuestras cuotas y de nuestra voluntad colectiva. ¿Cuál es la razón? Pues que esa es la única manera de conservar nuestra autonomía, nuestra coherencia entre medios y fines, y mantener precisamente estas estrategias de apoyo mutuo, solidaridad, acción directa, que son las que por el momento han demostrado el éxito de la lucha colectiva que ha estado llevando a lo largo de la historia la CNT-AIT, ¿verdad, Mario? Exactamente, Natalia, y es que claro, hay que recordar que nosotros somos trabajadores que defendemos a los trabajadores. No somos profesionales del sindicalismo, y nuestra base de la CNT no solo es defender a nuestros compañeros y afiliados, ¿verdad? Es que cada trabajador conozca sus derechos, conozca cuáles son sus deberes, y así, teniendo esta información, se puede defender, y sobre todo lo que no va a consentir es que siga siendo explotado o que los jefes, en fin, abusen de sus puestos de trabajo. También en CNT no solo digamos que intentamos hacer lo que es exclusivamente la defensa laboral de los trabajadores, sino que también intentamos luchar contra este sistema capitalista, pues mediante otras estrategias que ya hablamos aquí en nuestro programa hace unos meses, ¿no? Como son los grupos de consumo, las huertas, en fin, los puestos que tenemos en el rastro de diversas actividades divulgativas de nuestra ideología, como por ejemplo hemos tenido ahora el otoño libertario. Y esto es muy importante porque cambiar la sociedad la cambiaremos siempre de esta manera. Claro, Mario, porque de primeras viene, bueno, lo más urgente quizá por el tema de la explotación laboral, y por supuesto que nos dedicamos a los conflictos laborales y a los conflictos colectivos de distinto calado, pero como bien dices, al final el fin último de la asociación de la CNT-AIT no es llevar el anarcosindicalismo a la calle, a la sociedad, porque realmente la forma que tendemos de entender la vida es fuera y lejos de cualquier tipo de autoridad, de cualquier tipo de jerarquía, de cualquier tipo de explotación. Entonces, a través de estas actividades que estás comentando, intentamos concienciar también al resto de la sociedad e incentivarles, ¿no?, a que participen de esta militancia activa, que realmente sea como el primer pasito y la semilla que nos permita otro mundo nuevo. ¿No es así? Claro, efectivamente, porque no consiste en pagar tu cuota mensual y quedarte en tu casa, ¿no? Nosotros buscamos el activismo en la máxima expresión.
y nos gusta y se lo decimos a todos los nuevos afiliados que queremos que se impliquen con el sindicato, que participen en las asambleas, que participen en las actividades que hacemos, porque es muy importante todo esto. No solo porque, por lo que decía el compañero Mella, de que la emancipación vendrá de nosotros mismos o no vendrá, sino, ¿recuerdas, Mario? Yo me quedé con la frase que nos comentó el compañero Mario Ágreda cuando vino un par de programas atrás. La libertad es responsabilidad y tenemos que entender esta responsabilidad y hacernos partícipes de nuestra propia lucha, de nuestra propia emancipación, porque solamente de esta manera se podrá abrir el camino. Para poder bailar en toda la ciudad, para poder besar sin miedo al que dirán, por nuestras hermanas, tu hermana, la sororidad, para despertar las mentes fósiles. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بورسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پرسیدن. Por la vergüenza de estar sin blanca a fin de mes, por el deseo de alcanzar una vida normal, por el trabajo infantil, los sueños que se van, por esta economía dictatorial, por esta contaminación global, por tantos árboles que mueren sin piedad, por el peligro de extinción de otro nuevo animal, por los perros abandonados sin hogar, por todas estas lágrimas sin fin, para que este momento se pueda repetir, para que volvamos pronto a sonreír, para estos estudiantes y su incierto porvenir. برای گریه های بی وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده. Porque imponen su idea del Edén, por todos los genios en cárceles, por las niñas afganas y su dolor, por todas esas veces que cantamos los porqués, por todos los eslóganes vacíos del poder, por las chabolas derrumbadas en cada barrial, por la paz y la serenidad, por el amanecer de nuevo tras la oscuridad, por las pastillas cada noche para ir a dormir, por la gente, la tierra y la prosperidad, por esa niña que soñó ser niño al nacer. جنجان آزادی با آزادی para la libertad برای آزادی. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Os recordamos nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria. Bueno, hoy como os hemos dicho antes, vamos a tratar la situación actual de los ataques militares turcos en Rojava y en Basur. Adelante, Natalia, preséntanos a nuestros compañeros. Pues Mario, esta tarde tenemos el placer de compartir el espacio con los compañeros Consu y Dani, que han venido aquí precisamente a contarnos un poco el contexto que hay ahora mismo en Turquía después del ataque. Y bueno, por centrar un poco a la audiencia, nos van a hacer una breve exposición de los hechos tras el atentado que ha habido en Estambul el día 13 de noviembre, las consecuencias de los ataques aéreos turcos sobre Rojava y sobre el noreste de Siria. Y bueno, nos van a contar también un poco acerca de la amenaza de invasión terrestre turca, las exigencias de Turquía a través de Rusia y los objetivos reales, ¿no? Entonces, bueno, os dejamos con ellos que nos van a comentar a este respecto. Adelante, compañeros.
Bueno, pues muchas gracias sobre todo por el espacio que nos habéis dado y la oportunidad de poder contar a la audiencia pues lo que está suponiendo esto. Bueno, pues la actualidad es que Turquía está en una situación bastante precaria, ha perdido la lira turca el poder adquisitivo de un 44% con respecto al dólar, y un aumento de conflictividad y resurgir de la protesta por la injusticia de la fiscalidad que reduce el salario mínimo. Y también ha habido recientemente, no sé si sabéis, una explosión en una mina de carbón de Kraklisu que supuso 41 muertos. Según Turquía, este atentado fue perpetrado por una mujer procedente de la zona de Afrin, que es en la zona de Rojava Oganes, administración autónoma del norte y este de Siria, que en realidad es una descendiente árabe que admitió la autoría después de un evidente maltrato y torturas por parte de las fuerzas turcas. Se ve la foto en la que está la mujer bastante golpeada, que según cuenta fue encargada para dejar una mochila que se supone que iba luego a recogerla a alguien en la plaza de Taksim. La actitud de las autoridades turcas fue rápidamente imputar este atentado al PKK y a las fuerzas proconfederalistas del IPG, IPJ y SDF, un atentado que estas organizaciones negaron rápidamente su autoría, y en el que el PKK lleva sin atentar desde 1994, cuando se empezó los intentos por acabar con el conflicto armado, y que supuso un incremento de la violencia de los ataques, según el PKK, por operativos de Gladio para embarrar dichas negociaciones. Y en el territorio turco, donde nunca ha atacado ni las milicias kurdas, ni el IPG, ni el IPJ, ni las SDF. Claro, yo entiendo por esto que nos estás diciendo, Dani, que puede ser una trampa, ¿verdad? Este atentado, como decimos otra vez, de atentado de falsa bandera o algo provocado que no es por parte de la población de los kurdos, ¿verdad? Y sin embargo lo están usando pues para seguir pues con las experiencias anteriores de invasión turca del territorio, ¿verdad? Dino, bueno, hay diferentes razones por las cuales explicar que este atentado no procede del movimiento de libertad de Kurdistán. En primer lugar, como ha dicho mi compañero, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, nunca ataca objetivos civiles, ya lleva más de 20 años sin atacar objetivos civiles, y es más, se encuentra actualmente en una campaña internacional para pedir que se le saque de la lista de organizaciones terroristas, por lo cual tendría muy poco sentido que hicieran un atentado en estos momentos. Por otro lado, las IPG y las IPJ, que son el componente kurdo de las fuerzas democráticas sirias, las SDF, pues están totalmente volcados en la lucha contra el Estado Islámico para terminar con esta lacra fascista del Estado Islámico, y además bastante tienen con tratar de defender sus posiciones ante la oposición siria, que son los mercenarios yihadistas armados por Turquía, y por defender esos territorios que ya han sufrido 3 invasiones de Turquía y 3 ocupaciones por parte de esta oposición al régimen, ¿no? Con lo cual tendría muy poco sentido que el atentado lo hubiesen provocado ellos, ¿no? Pero por otro lado, tenemos la cuestión de que es curioso que siempre que se avecinan unas elecciones generales en Turquía se producen este tipo de atentados. Y siempre para echar el balón fuera, ¿no? En este caso, además, ha sido tan evidente que estaba montado el atentado que se les ha caído, se les ha explotado en las manos. En primer lugar, al cabo de poquísimo tiempo del atentado, el ministro del Interior turco pues enseguida dijo que habían sido las SDF y que la orden había salido de Kobane. Kobane tiene además 2 lecturas. Una es que Kobane es la ciudad donde se empezó la derrota del Estado Islámico, y por otro lado Kobane es el apellido de guerra del comandante general de las SDF, Mazlum Abdi, que también conocido como Mazlum Kobane. Por tanto, podemos hacer la lectura de que la orden partió de Kobane como del comandante, ¿no? Pero la realidad es que
es que ha sido todo como muy extraño, ¿no? Una señora que aparece en fotos, ya de por sí la ropa que lleva va vestida de militar, aparece su ropa y se la encuentra enseguida en la casa, luego hay muchas cuestiones poco claras, dicen que lleva 4 meses en Turquía y los vecinos dicen que lleva más de 1 año, es todo como bastante extraño, ¿no? Y la situación que tiene ahora mismo el gobierno, la coalición gubernamental de Erdogan, tiene muchos problemas para ganar las elecciones, por lo menos para ganar la mayoría absoluta como ha tenido hasta ahora, ¿no? Claro, porque Consu, efectivamente, como nos estás comentando, en junio del año que viene, en junio del 2023, van a ser las elecciones generales. Bueno, parece que esto no es típico de aquí del Kurdistán, sino que es algo clásico en general en cualquier movimiento de cercanía, de cambio de gobierno. ¿Cuál es la situación económica ahora mismo en Turquía que pueda estar motivando realmente esta necesidad de justificar todo esto? Porque sabemos que la inflación está disparada. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que puede justificar estos movimientos? Vale, yo antes quería aclarar una cosa, y es que, bueno, en Afrin, que es donde dicen que ha salido esta mujer, en principio es una zona que está controlada por las fuerzas de la oposición siria y ayudada por Turquía. Además, recientemente Turquía ha tenido un acercamiento con el régimen de Assad, o el gobierno de Assad, como queréis llamarlo, y estas fuerzas opositoras están en franca disputa con Erdogan, porque no les ha hecho ni pizca de gracia que Erdogan precisamente se tuviera relaciones con Assad. Así que también pudiera ser que el ataque pudiera haber sido perpetrado por esta gente. Lo que pasa que sí que es verdad que Erdogan rápidamente lo ha utilizado, como hizo en el 2015, en los atentados que se produjeron en el 2015, que rápidamente, pues bueno, pues los utilizó, como bien ha dicho Consu, pues para perjudicar al movimiento del HDP y el movimiento kurdo, y aumentar el chauvinismo y el racismo, y diciendo que bueno, que hay que aumentar la seguridad, que eso implicaría pues que los votantes de la AKP, que suelen ser bastante pro de derecha, pues se fijaran más en ese aspecto y le pudieran rascar ahí a unos votos, que es, yo creo que por donde van los tiros, sinceramente, porque actualmente, como bien estáis contando, la situación en Turquía económicamente es bastante, por no decir bastante mal. Como he dicho, hay una conflictividad, o había una conflictividad bastante grande. Eso supone también que si se declara un estado de emergencia de facto, sería más difícil frenar ese movimiento en la calle. Me explico diciendo que se podían frenar pues huelgas, se podían frenar concentraciones y disturbios o lo que fuera, ¿no? Entonces tendrían una justificación más real, por decirlo de una manera, para parar todo esto. Y todo eso, como usted bien está diciendo, en un contexto en el que se está jugando unas elecciones. Y vuelvo a decir que se puede jugar la carta otra vez del chauvinismo y del racismo para intentar que la principal causa, por lo menos hasta ahora, de la población turca, que era el hambre, la falta de la precariedad laboral y la inflación inmensa que tienen, pues rascar el voto por ahí, buscando precisamente pues esto, el chauvinismo y la falta de seguridad en el gobierno, como otras veces se han utilizado muchas veces. Claro, efectivamente, y es que, bueno, a mí me llama la atención cómo se buscan estos escenarios de confrontación, y sobre todo cómo a través de un atentado, ¿verdad?, se quiere buscar réditos. Bueno, comentarnos también la situación actual de tortura y muerte en las cárceles. Sí, a ver, aquí el gobierno de Erdogan, utiliza la cuestión kurda de muy diferentes maneras para confrontar constantemente al movimiento de libertad de Kurdistán, ¿no? Por un lado está la lucha, digamos, política del HDP, el partido democrático de los pueblos, que es pro-kurdo,
pues se le ha hecho todas las alcaldías que tenía mayoría de votos el HDP en las últimas elecciones, pues a lo largo de estos años se han quitado a esos alcaldes y coalcaldes en esas ciudades. Muchos de ellos se les ha encarcelado, pues imputándole colaboración con banda terrorista o directamente pertenencia a banda terrorista, ¿no? Son varios miles de alcaldes y diputados del HDP, incluso pues los dos copresidentes del HDP previos, Selahattin Demirtas y Figen Yusufzai, pues él y ella están en la cárcel ya desde hace varios años, ¿no? Y luego, el problema que tienen es que el HDP, a pesar de toda esta persecución y los intentos de ilegalización del partido, que están en proceso judicial, no han conseguido el objetivo que tenían, y es que se mantiene la expectativa de voto al HDP. El HDP se ha convertido en un partido bisagra. Ahora mismo las alcaldías de las grandes ciudades turcas están en manos de la oposición socialdemócrata, y ahora mismo si se une el MHP, que es el Partido Socialdemócrata, y se une y con el HDP, desbancarían al AKP, ¿no? Con lo cual, pues esa es una forma de luchar, de tratar de que el HDP no pueda levantar cabeza, se le asocie con terrorismo y entonces retirar el voto, que la gente retire su voto, ¿no? Luego, por otro lado, no se trata solamente de los kurdos, sino de toda la oposición democrática en Turquía. Se la persigue, periodistas, profesores, incluso militares. Hubo un golpe de Estado extrañísimo en el 2016. Yo recomiendo vivamente un documental sobre este golpe, en que yo no recuerdo ahora mismo. ¿Qué documental? Estaba en Netflix, estaba en YouTube. Sí. Pues coméntanos un poco qué pasó en 2016. Bueno, en 2016 lo que pasó es que supuestamente hubo un golpe de Estado de extraña procedencia, en el que de repente pues Erdogan consiguió lanzar a sus allegados a la calle y rápidamente fue cortado ese golpe de Estado. Lo que se interpretó entonces fue que se hubo un estado de emergencia, y después de ese estado de emergencia se hizo una purga tremenda con toda la gente, militares, policías, políticos, periodistas, y prácticamente hizo un gobierno a la carta el señor Erdogan. O sea, todos los que tenían algún tipo de, sobre todo con los gulenistas, que supuestamente era de Gulen, perdón, ¿no? Que estaba también, pues sigue estando, si no me equivoco, en Estados Unidos, ¿no? Pues lo que hizo fue hacer una limpia de toda la supuesta oposición que le podía hacer un daño, y de paso aprovechar pues, para todos los movimientos de izquierda y procurdos, pues a meterlos en la cárcel, así de claro. El problema de las cárceles de Turquía no es que no son cárceles normales. Las cárceles de Turquía tienen una historia macabra de torturas y de asesinatos y de, bueno, pues muchos suicidios reales y suicidios provocados. De hecho, ahora mismo han salido a la luz en los medios unos vídeos de una mujer, de una joven de 22 años, de Vive Yeser, que estaba en la cárcel, estaba encarcelada por motivos políticos, y que apareció en una celda de aislamiento ahorcada, y ahora hace unos días pues han salido unos vídeos en los que se ven a los carceleros, a los guardias de seguridad de la cárcel maltratándola, ¿no? Entonces, se ha hecho la denuncia, se ha llevado a la fiscalía, y la fiscalía se ha negado a procesar a estos guardas de seguridad de la cárcel. Hay muchas situaciones de tortura y de muerte en las cárceles. De hecho, otra compañera también, una diputada, Aysel Tugluk, que estaba enferma con Alzheimer, pues también durante mucho tiempo se le ha negado salir de la cárcel, hasta hace un par de meses que le han permitido salir, ya porque estaba en unas situaciones de demencia que no se podía
que había mucha presión en la calle, ¿no? para que saliera. Lo que quería decir, solamente brevemente, que efectivamente sobre lo del tema de las torturas sí que hay una película que además hemos subido recientemente que se llama 14 de octubre, puede ser, o 13 de octubre. La película que sale sobre las torturas. Sobre las torturas y bueno, la persecución que sufrió el PKK en la época del inicio del PKK, cuando la resistencia por el régimen fascista que se perpetuó en 1980. Ya que estabais hablando, Consu, retomo un poco lo que estabas comentando hace un poquito, de la persecución que hay de tantísima gente de tanto espectro social, y aprovechando un poco que estás hablando precisamente de las torturas de las cárceles, pero que has contado el caso de, en concreto, 2 mujeres, contándonos un poco acerca de cuál es la persecución del movimiento de las mujeres en estos estados. Sí, a ver, las mujeres... No sé, supongo, vamos, ya sabéis vosotros que a la revolución de Rojava se le llama la revolución de las mujeres, y es que es verdad que en Rojava las mujeres han tomado en sus manos no solo el entrar en las instituciones y en la política, que antes lo tenían vetado, ¿no? Sino que además son ahora mayoría, en la mayoría, muchas de las instituciones, y tienen en su mano la fuerza para el cambio, ¿no? Y son el motor del cambio, la vanguardia, ¿no? Pero es que son la vanguardia de la revolución también, en la revolución kurda, ¿no? En general. Y hay muchas organizaciones de mujeres kurdas, del movimiento de libertad de las mujeres de Kurdistán, que llevan esta vanguardia y son las que están propugnando los cambios, ¿no? Los cambios democráticos, los cambios de igualdad de género, los cambios pues para que realmente las sociedades en estos países pues sean realmente democráticas, ¿no? Entonces, el régimen de Turquía está persiguiendo a estas mujeres. Hace también aproximadamente 10 días la policía turca ha detenido a 50 mujeres del movimiento de libertad de Kurdistán, y inmediatamente se produjeron 14 registros en 14 provincias, ¿no? Y todo esto evidentemente no sale en los medios generalistas occidentales, ¿no? Mejor callar y otorgar que Turquía tiene una posición importante geopolíticamente, ¿no? Otra cosa que se está haciendo con las mujeres en el norte de Siria, en Rojava, es que los ataques con drones, ataques selectivos que se hacen con drones, que se persiguen, se lleva un dron, se ataca un coche y resulta que allí había pues un miembro de las SDF o de las YPG o un político. Hay varios. Uno de los primeros ataques que hubo con drones fue a 3 mujeres que estaban reunidas en la casa de una de ellas, que eran 3 mujeres de Rojava, de Congrastar, ¿no? de la organización paraguas de las organizaciones feministas, ¿no? Hace también muy poquito tiempo, no con drones, sino un ataque directo al salir de su casa a una compañera. De Genealogy, que era la responsable, una editora de la revista de Genealogy, y que estaba montando una biblioteca feminista de mujeres, de la historia de las mujeres kurdas en Bashur, en Irak, en la parte kurda en Irak. Ha sido asesinada a tiros en su casa, a la salida de su casa. Era una mujer que no tenía relación con el movimiento de libertad de Kurdistán, pero era una mujer política, no era militar ni nada por el estilo. Y al día siguiente, el ministro de Defensa turco, que se encontraba en Bagdad, se le preguntó por esta muerte y dijo que todas las personas que apoyasen el movimiento de libertad de Kurdistán, Turquía se sentía legitimada para tomar las decisiones que quisieran, ¿no? Con lo cual estaba realmente diciendo, esto ha sido una obra de los servicios secretos turcos, y además nos da igual reconocerlo, ¿no?
Claro, que tremendo realmente esta asunción de la autoría y esta Y aquí no ha pasado nada. claro, esta libertad que tienen para Sí. comentarlo sin ningún tipo de consecuencia, que es salvaje. Hablando de esta persecución precisamente, ¿qué pasa con los activistas que están apoyando estos movimientos de Rojava y del Kurdistán fuera de las fronteras? Quiero decir, ¿qué pasa con los apoyos extranjeros? ¿Qué está pasando a este respecto? Bueno, ha estado bastante claro qué es lo que está pasando con todos los políticos en Suecia y en Finlandia, ¿no? Ahora mismo, hace también 3 días, ha habido un compañero kurdo que ha sido detenido por la policía sueca y ha sido extraditado a Turquía. Ya sabemos que no va a volver a ver la luz, ¿no? Pero desgraciadamente estos países, que yo creo que en Europa en general eran considerados como los países refugio de todas las personas que estaban siendo perseguidas, sobre todo Suecia, ¿no? Pues ahora mismo prefiere coger las armas de la OTAN y terminar con esa historia, ¿no? de defensa de derechos humanos. Y ahora pues lo importante parece que el enemigo ruso es lo que hay que atacar, ¿no? Eso es otro tema a tratar, ¿no? A hablar luego. Pero todos los activistas políticos, tanto kurdos como no kurdos, se sienten perseguidos. Yo conozco a personas que dicen: siento que me están vigilando, y no son la policía del país, ¿no? Es los servicios secretos. De hecho, hay una compañera, la compañera María, que ha estado 20 años en Alemania, viviendo y colaborando con el movimiento de libertad kurda. Ha sido expulsada de Alemania y no puede volver a Alemania. Y es europea, ella es de aquí. Qué tremendo. Son perseguidos, asesinados con total impunidad, ¿verdad, Dani? Sí, eso quería comentar, eso, que se supone que el espacio aéreo de Rojava está protegido o vigilado, y de Siria está protegido y vigilado por las fuerzas aéreas de rusas y por las fuerzas de Estados Unidos. Y Turquía pasa con sus drones como le da la gana, y actualmente está bombardeando y tampoco pasa nada. Quiero decir que, aparte de eso, otra cosa bastante perversa que hace Turquía es cuando se produce un ataque de un dron, espera a que la gente vaya a ayudarlos para proceder de otro segundo ataque, que eso ya está muy castigado, creo que está muy castigado por los derechos humanos, y eso es totalmente, execrable totalmente, que esperen a que encima vayan a ayudar a una persona que ha sufrido un atentado para encima lanzar un segundo ataque. Y a veces también lo que hace Turquía es que lanza ataques aleatorios para que la población que está allí en Turquía, en Anes, o en la Administración Autónoma del Norte de Siria, no se piense que como no son kurdos, porque allí también hay gente árabe, hay gente asiria y de otras etnias, están libres de poder seguirse de la matanza que están haciendo. Eso es lo que quería comentar. Claro, porque es que también hemos tenido noticia, ¿verdad?, que en las montañas del Kurdistán se están usando armas químicas, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí, pero no es de ahora, llevan ya años utilizando armas químicas. Lo que pasa es que ahora armas químicas y armas nucleares tácticas, o sea, que son armas prohibidas en general, ¿no? Se utilizan y hay bastantes vídeos que se han llevado a la Organización para la No Proliferación de las Armas Químicas, la OPAC, y la OPAC no quiere perseguirlo, hace oídos sordos, porque considera que todos esos vídeos y fotografías y demás, como siempre proceden de medios kurdos, pues dicen que no son suficientemente claras las denuncias, ¿no? Por otro lado, el movimiento de libertad kurdo, y no solo ellos, sino organizaciones, por ejemplo la Organización Internacional de Médicos contra las Armas Químicas, pues ha intentado hacer una investigación independiente para comprobar simplemente si era verdad o mentira el uso de las armas químicas, y se le ha negado, no le han dejado pasar, no les dejan pasar. No solamente se han usado las armas químicas contra la guerrilla, o esas presuntas armas químicas, porque
todavía no está realmente, aunque hay muchas pruebas, pero es preferible decir que son presuntos porque no están avaladas por los estados, desgraciadamente, ¿no? Hasta que un estado no avala, parece que no existen las cosas. O si un estado niega una evidencia, la razón siempre la tiene el estado y no los demás, ¿no? Estas armas se han utilizado también contra civiles. Hay las declaraciones de toda una familia de agricultores que han sufrido el ataque mientras labraban los campos, ¿no? Y de hecho sus campos y sus animales han muerto de lo que era, y eran unas cosas extrañas, ¿no? Pero si veis los vídeos se ven a los soldados del ejército turco con mangueras, metiéndolas en los túneles de guerra. La guerrilla tiene muchos túneles en las montañas, que es donde viven durante el invierno. Son unas montañas donde hace muchísimo frío, ¿no? Y viven en esos túneles y tal, y es donde se esconden y desde donde planean sus ataques, ¿no? al ejército turco. Y se les ve a los soldados pues metiendo los tubos y luego además han encontrado bidones de ciertas sustancias que, si bien esa sustancia no está prohibida, pero esa sustancia mezclada con otra produce un efecto químico que sí está prohibido, ¿no? Claro, porque es que hay que recordar a todos y a todas nuestras oyentes que el Daesh sigue existiendo, ¿no? El ISIS sigue ahí, ¿verdad?, con el apoyo internacional, que todo hay que decirlo, y parece que esto se ha olvidado, que está totalmente silenciado, y son los kurdos los únicos o los máximos defensores contra estos terroristas, ¿no es así? Sí, de hecho, ahora mismo la situación es que, bueno, las SDF, las IPJ y las IPG han dicho que van a parar su actividad contra el Daesh precisamente porque están pendientes de bombardeo y de los 41 ataques que han sufrido. Y no solamente eso, hay una cárcel en la que se están escapando constantemente, la cárcel el campo de refugiados exactamente, el de campo Mahmoud, de Al-Hol, en el que se están escapando constantemente y en el que se han encontrado ropajes y insignias turcas que se ve claramente que están siendo ayudados. O sea que es que Turquía, de hecho hay un documental que quería comentarlo aquí que se llama Erdogistán y otro que se llama En el nombre del lucro, que ya en la época de Siria se contado por RT, que es Russia Today, en el que ya se veía claramente cuál era la política turca de apoyar al movimiento del Daesh para perjudicar al movimiento kurdo, vamos, que no tenía ningún tipo de problema. Comentarnos también qué pasa en campos de refugiados como el de Mahmur. Bueno, esa es otra lucha, es otra forma de lucha contra el movimiento que tiene Turquía, ¿no? Sí. El campo de refugiados de Mahmur está compuesto por familias kurdas del norte, kurdas de Bakur, de la parte de Turquía, que tuvieron que escapar de Turquía por persecución en los años 90, en los años del Hierro. Y estas personas pues tuvieron que irse andando a Irak, al norte de Irak, y han montado un campo de refugiados, que es un campo que además está bajo supervisión de la ONU, y en este campo se han organizado ellos en base a los preceptos o la fundación del confederalismo democrático, ¿no? Estas ideas del movimiento de libertad de Kurdistán. Entonces, bueno, pues es una experiencia diferente de organización social que Turquía no quiere que se propague, ¿no? Y probablemente ningún Estado quiere que esto funcione, porque si funciona en el sentido de que puede solucionar los problemas sociales que hay en Oriente Medio, pues a unos Estados, o la mayoría de los Estados, no les interesa. No les interesa, ¿verdad?
¿Qué es lo que puede subyacer a todo esto? Porque nos estáis comentando este tipo de confrontaciones, estos ataques, estas invasiones. Nos habéis hablado acerca de los asesinatos selectivos con drones. Nos habéis comentado acerca del silencio de los gobiernos y de los medios generalistas en general. ¿Qué tiene que ver esto con el papel mediador que pueda tener Turquía en la guerra de Rusia contra Ucrania? ¿Cuál es la información subyacente de todo esto? Rusia ahora mismo, como sabéis, está en un momento en el que está invadiendo o teniendo una guerra frontal contra Ucrania, y Turquía es un supuesto mediador entre Rusia y Ucrania, y está actuando de mediador. También está haciendo que el grano que viene de Ucrania pueda pasar bajo vigilancia turca, y lo va a controlar. O sea, le ha dado informes a Rusia diciendo que solamente pasa grano y que no pasa nada más. Entonces, también Turquía ahora mismo está, como he dicho, contratos con Bashar al-Assad, y lo que está intentando Turquía es que se le dé permiso precisamente para atacar a la región autónoma del norte y este de Siria, mediante el espacio aéreo que tiene con Rusia y con Estados Unidos. Con este ataque, o con lo que sea, con este ataque, o sea, justificando el ataque de la Plaza Mur, lo que busca precisamente es eso, porque en 1995 Turquía solicitó a Estados Unidos y al mundo en general que se declarara grupo terrorista al PKK, y en 1997 Estados Unidos lo aceptó y fue declarado el PKK como grupo terrorista, cosa que es muy ilógica, porque en 1993 prácticamente se había parado los ataques, y en 2002 se consiguió que también que la OTAN y Estados Unidos, o sea, y la OTAN y la Comisión y la Unión Europea, perdón, también admitiera que Europa, o sea, que el PKK es un grupo terrorista, cosa que solamente está admitida por los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Ahora mismo, hace poco, en el 2021, cada cierto tiempo se revisa la aceptación o el compromiso que tiene Europa para decir qué grupos son terroristas o no, y han admitido que en el 2014 no tenía que haber aceptado esa inclusión en la lista del PKK, por lo que no parece muy probable que efectivamente el PKK hubiera tenido un ataque ahora en este mismo momento, además cuando se está pidiendo la libertad de Abdullah Öcalan, que como sabéis Abdullah Öcalan lleva desde 1999 en la prisión de Indali, en la que prácticamente ha estado solo durante 7 años, y luego entraron otras 3 personas, y lleva un régimen de aislamiento en el que en el 2014 creo que fue la última vez que tuvo visitas de sus familiares. En el 2019 tuvo una visita de sus abogados, que creo que le acompañó su hermano, y recientemente, en el marzo del 2021, fue la última noticia que se tuvo mediante comunicado telefónico, y desde entonces no se sabe absolutamente nada. Es el único preso político de Turquía que no tiene derecho a ni siquiera acceso al teléfono. Y bueno, es una cosa como muy surrealista, porque hay como 1000 presos, o sea, como 1000 guardias vigilando la prisión de Indali, para que veáis la importancia que tiene este señor, que este señor es considerado por la inmensa mayoría de los kurdos el principal representante político para alcanzar un acuerdo de paz que supuestamente llevan desde 1993 Erdogan Abdullah Öcalan y el gobierno turco tratándolo. De hecho, en el 2009 le pidieron a Abdullah Öcalan que escribiera un proceso, ¿no?, que se podía para entrega de armas y tal, ¿no?, de pacificación, que se llamó la hoja de ruta, y Turquía no lo reconoció hasta el 2013. Y desde entonces, cada vez que ha habido un intento de acercamiento de dejar las armas, Turquía lo ha utilizado para mostrar como que el PKK está debilitado y meter más gente en la cárcel. Y así llevan prácticamente desde 1993 acusando al PKK
de gobierno, o sea, de grupo terrorista, cuando el único terrorista que hay ahora mismo, por lo menos de terrorista de Estado, es claramente el Estado turco, que ese sí que ha atacado varias regiones de Anes discriminadamente, con población civil, que en 2016 mató a una gente que estaba enterrada en un edificio y murieron 160 personas incineradas. O sea, hay unas cosas realmente increíbles. No, porque claro, lo que vemos es que no quieren la paz, ¿eh? Lo que quieren es masacrar al pueblo kurdo y ocupar sus territorios, y están usando todo esto como excusa, ¿verdad? Sí, a ver, yo entiendo que hay situaciones en Turquía que son complejas, ¿no? Son complejas, por ejemplo, el problema de los refugiados, ¿no? Que tienen 3 millones de refugiados, de sirios, afganos, iraníes y tal. Eso es muy difícil mantener durante tanto tiempo una situación así, ¿no? Sobre todo cuando las condiciones económicas se ponen mal, pues siempre se le echa la culpa al refugiado, ¿no? Y entonces y realmente en el caso de Turquía es bastante mejor que en otros países, ¿no? El porcentaje refugiado población autóctona, población del país es un porcentaje inferior al que hay, por ejemplo, en Líbano, ¿no? Líbano es muchísimo más porcentaje, casi del 50% son refugiados, ¿no? Pero además es que Turquía está recibiendo dinero de la Unión Europea y lo está utilizando también como chantaje, ¿no? Oye, o me dais el dinero o me dejáis que yo bombardee estas zonas, o suelto los refugiados, ¿no? Y de vez en cuando pues salen cosas terroríficas como estos hombres, estos casi 100 hombres que habían aparecido en la frontera greco-turca desnudos, y bueno, pues en unas condiciones como infrahumanas, ¿no? Y esto era evidente que se había montado en Turquía. Claro, esto es una política ya antigua de los turcos, ¿verdad? Usar los refugiados y usar todo esto, ¿verdad? De hecho, recientemente hemos comentado así de manera sobrepasada, vamos. Finlandia y Suecia han solicitado el ingreso en la OTAN, y con el único veto de Turquía, que precisamente lo que está pidiendo es que se reconozca por parte de Suecia y de Finlandia que Pkk es un grupo terrorista y que le entreguen los refugiados a la diáspora kurda que tiene allí. Y parece ser que están aceptando, por lo menos de momento. Suecia ya ha entregado, como ha dicho la compañera, hace poco uno. Bueno, ya también nos interesaría saber, ¿verdad?, levantamientos que están en el Kurdistán este, ¿no?, en Irán y en Rojilat, ¿verdad, Natalia? Sí, nos gustaría que nos comentarais un poco acerca de la amplificación de las protestas que están ocurriendo especialmente en Kurdistán y en Balojistán. Perdonadme por la pronunciación. La cuestión identitaria de las revueltas. Contanos un poco al respecto de estos levantamientos. Sí, bueno, a raíz del asesinato de Gina Amini, también conocida como Mahsa Amini. Mahsa Amini, sí. Sí, pues se ha organizado un levantamiento social muy importante en Irán. Ya se está hablando casi de revolución, ¿no? Efectivamente, el gobierno de los ayatolas, el régimen fascista, porque es un régimen fascista, los ayatolas, está cada vez más fuerte tratando de parar. Lo han intentado por los medios más contundentes. Parece que no les ha funcionado, porque cuanta más contundencia tenía la policía, incluso ha entrado el ejército en algunas zonas del Kurdistán ¿no?, de la provincia de Kurdistán, pues el pueblo ha seguido insistiendo en el levantamiento. Ahora empiezan a salir algunas noticias que son falsas, como por ejemplo que Irán había desmontado la policía de la moral, cosa que no es cierto, porque no es ningún cuerpo policial, es simplemente un método y una campaña de presión sobre el velo y sobre las mujeres, ¿no? O sea que como tal no existe no, un cuerpo, no hay un cuerpo que se llame policía de la moral. Nos están vendiendo en las televisiones, ¿verdad? Es falso, es alucinante. No es un cuerpo policial que dicen, no, es que estos señores están diciendo, sino es una política que tienen que es, pues, ciertos policías, que son policías, mujeres y hombres y tal, pues vigilan
que todo el mundo cumpla con los preceptos islámicos, no son, bueno, los preceptos del régimen, ¿no? Y entre ellos, pues, el tema del velo. El tema del velo, en el caso concreto de Gina Mini, no se le asesinó únicamente porque llevaba el velo mal, sino porque se dieron cuenta de que era kurda. Entonces, el hecho de la identidad hicieron que fuesen todavía más brutales, ¿no? Y porque detienen a muchas mujeres porque no llevan el velo bien, pero no se dan los casos tan brutales como este. Entonces, por eso los kurdos y las kurdas en Royalad insisten mucho en que las minorías en Irán están negadas. Y las provincias de Kurdistán y sobre todo Baluchistán, que no son kurdos, son baluchís, claro, pues son provincias que están pues muy dejadas económicamente, son las peores, la situación laboral es la peor del país, y no se les aceptan sus identidades. Y entonces, bueno, pues es en estas regiones donde se ha levantado más, ¿no? Parece, por lo que yo hablo con la gente de allí, ¿no? Y los compañeros que veo aquí, que voy a las manifestaciones y tal, se está un poco en el exterior intentando utilizar confrontación entre personas de estas minorías y personas persas, ¿no? Y esto está ocurriendo más en el exterior, porque en el interior parece que hay un conjunto como mucho más unido de todas, tanto los persas, que son mayoría, como las otras minorías, de ir todos contra el régimen, ¿no? Se está insinuando que es una especie de movimiento de desatomización y de pérdidas de apoyo desde fuera, ¿no? Desde fuera, eso es. Una revolución de colores, por decirlo de alguna manera, también, que también los supuestos revolucionarios iraníes y tal, incluso y PAN-TV, que es, pues que no sabéis, de Irán, pues está diciendo que efectivamente que es lo típico de que vienen de fuera de Estados Unidos y tal, que son los que han perpetrado la provocación porque en realidad eso no era nada, simplemente un hecho aislado, y que son los que han generado eso. También es verdad que se está atacando las zonas de Irak por parte de Irak, del ejército se está bombardeando por parte de Irán en las zonas de Irak, precisamente, y se les ha dicho al gobierno el procuro del KDP de que entreguen a los supuestos refugiados kurdos, o seguirán atacando ahí a Irán, o sea que lo están utilizando. Están los partidos de la oposición, sobre todo los partidos de la oposición kurda, tuvieron que salir de Irán, y bueno, pues el Komala, que es el Partido Comunista, Komala, el PDKI, que es el Partido Democrático del Kurdistán de Irán, otros diferentes grupos han salido, bueno, el PEYAK, que es el Partido Libertad por una vida libre en Kurdistán. Todos estos partidos están en las montañas donde hace frontera Irak e Irán, ¿no? Tienen los centros de estos partidos, las sedes, están dentro de Irak, ¿vale? Porque evidentemente en su país no pueden estar. Y entonces lo que está haciendo el gobierno iraní está bombardeando, está mandando misiles y matando a estos políticos y de estos partidos de oposición, y están diciendo, bueno, pues que están como pidiendo, igual que está haciendo Turquía, que está pidiendo a otros países que les manden a sus refugiados políticos y tal para llevarlos a la cárcel, pues Irán está haciendo otro juego parecido. Además, no sé si os habéis dado cuenta, pero a que no se le oye mucho a Turquía decir, joder, qué mal lo está haciendo Irán. Porque no. Irán y Turquía son enemigos acérrimos, ¿no? A pesar de que estén en el grupo con Rusia, ¿no? de Astana y tal, ¿no? Pero esos están siempre porque son las dos potencias regionales que quieren llevarse pues el pastel de la zona, ¿no? Y entonces, pero Turquía no dice nada ahora. Ellos no se ponen de acuerdo en casi nada. Lo único que se ponen de acuerdo es atacar al pueblo kurdo. Ya. Eso es. Históricamente el imperio turco y el imperio persa pues siempre han tenido sus rencillas, y eso no ha cambiado y sigue existiendo, y más en países chauvinistas como son Turquía e Irán, eso está clarísimo.
Nadie nace con camino marcado, solo uno puede abrirlo paso a paso. En la esquina de la vergüenza vive la timidez, junto a la indiferencia del no querer saber, reprimiendo la importancia que abraza la sencillez de un mensaje en la mirada de al que siempre quiso ver. Que las guerras terminarán con las ansias de vencer, que los mapas y banderas se ciñeran de un color, de que el hambre se zampase la pobreza y el poder, y que todos se murieran con alguien a quien querer. Que la vecina de abajo nos intentara entender, que jamás nos molestarán los que vienen a joder, que los tontos no callaran con que quieren aprender y las culturas hablaran cara a cara a su mujer. Nadie nace con el camino marcado, solo uno puede abrirlo paso a paso, caminando despacito para así nunca perder lo que nos quitaron, nada más nacer. Resumiendo la importancia que abraza la sencillez de un mensaje en la mirada del que siempre quiso ver, de que el hambre se zampase la pobreza y el poder, y que todos se murieran con alguien a quien querer, que los tontos no callaran con que quieren aprender y las culturas hablaran cara a cara a su mujer. Nadie nace con el camino marcado, solo uno puede abrirlo paso a paso, caminando despacito para así nunca perder lo que nos quitaron, nada más nacer. Nadie nace con el camino marcado, solo uno puede abrirlo paso a paso, caminando despacito para así nunca perder lo que nos quitaron, nada más nacer. Seguimos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha, y estamos aquí con los compañeros que nos están comentando, nos han estado comentando hasta ahora la situación actual de los ataques militares turcos a Rojava y Basur. Y bueno, parece que nos han puesto un poco en el contexto internacional, un poco el contexto regional de allá, ¿no? Que hay veces que parece que nos queda un poco lejano, pero claro, nosotros desde aquí, desde España, que es miembro de la OTAN, tenemos un contingente militar en Incirlik y estamos vinculados de alguna forma con la sostención militar de todo esto. Entonces, no queríamos terminar esto sin que nos contarais cuál es la participación de España, qué es lo que pasa, cuál es la parte que toca a nuestro país en este conflicto. Bueno, pues nuestro país tiene intereses, tiene muchos intereses con relación a Turquía, tiene muchos intereses
En primer lugar, porque es un socio de la OTAN y, bueno, pues en eso se sientan en la misma mesa, ¿no? De la OTAN, pero luego además España, como quinto productor de armamento del mundo, pues vende muchas armas a Turquía. Sobre todo es importante el papel de la venta de barcos, ¿no? De la construcción de barcos en Navantia. Pues los portaaviones, Turquía tiene interés en los portaaviones que se construyen en España, ¿no? Y luego se le venden muchísimas armas. De hecho, Turquía es el segundo o el tercer comprador de armas de España, ¿no? Y bueno, como miembro de la OTAN, pues como has dicho, tiene el ejército español tiene un contingente en la base turca de Incirlik, y está allí este contingente por mandato de la OTAN para velar por la seguridad de Turquía. Este Incirlik está cerca de la frontera con Siria, y bueno, algunas veces yo me pregunto qué hacen los soldados o los militares, no soldados, los militares españoles velando por la seguridad de las fronteras turcas cuando es Turquía quien está atacando a Siria y no al revés, ¿no? Pero bueno, estas cosas de la política, de la geopolítica. Y luego, por otro lado, también España tiene otro interés dentro de la zona, y concretamente en el norte de Siria, y es que la coalición internacional contra el Daesh, que conforman más como 30 países, uno de ellos es España. España, la actuación que tiene en esta coalición no es militar, sino que es de apoyo logístico, ¿no? Y bueno, y en esa coalición está Estados Unidos, que es el gran pope, y Gran Bretaña, ¿no? Que son los mandos principales, pero luego está la misma Turquía dentro de esa coalición, y está España, ¿no? Y las fuerzas terrestres que han vencido a Daesh y que siguen sosteniendo las cárceles de los militantes de Daesh, que siguen sosteniendo los campos de refugiados de los familiares de Daesh, que se están comiendo todo el proceso de acabar, de aniquilar un régimen fascista, el más fascista que se pueda imaginar, que es el del Daesh. Pues resulta que España calla y otorga, porque en ningún momento oímos a los políticos españoles decir, oye, a ver, que esto no puede seguir así, ¿no? Ha habido alguna intervención de Rufián, me parece que hubo una, ha habido alguna intervención en el Comité de Exteriores del Congreso español, pero luego no ha habido más, ¿no? Parece como, a mí me parece extraño que un gobierno, este gobierno tan progresista que tenemos, apoye antes a un dictador como Erdogan que a un movimiento democrático como el de kurdo, el movimiento de libertad kurdo, ¿no? Claro, efectivamente, todos nos preguntamos por qué será, ¿verdad? ¿Por qué silencian todo esto y sobre todo por qué manipulan? Bueno, en fin, también queremos que nos habléis, Dani y Consu, de las campañas internacionales a favor del movimiento de libertad kurdo. Explicarnos un poco, por ejemplo, solicitud de la eliminación de la consideración del PKK como organización terrorista. Porque claro, sabemos que recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que se equivocó, como ha dicho antes Dani, al incluir al PKK en la lista de organizaciones terroristas en 2014. Y por otra parte, las IPJ y las IPG y el SDF, antiguos colaboradores rusos y colaboradores de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en la lucha contra el Daesh, nunca han estado, ¿verdad, Dani? Coméntanos. Sí, bueno, hace ya un tiempo, hay un movimiento que se llama Frío Yalán, ¿vale? En el que, bueno, ha habido bastantes, empezó Leila Guben en 2018,
con una huelga de hambre a la que luego se unieron varios presos más kurdos, y desde entonces ha habido un seguimiento. Desde 2012 creo que se hace una vigilia también en Luxemburgo, y sigue la actualidad. Y bueno, es que Öcalan, entre otras cosas, en el 2013, a raíz de lo que dije, de que intentó promover una pacificación de la lucha armada contra Turquía, fue declarado una de las 100 personas más importantes por la revista Time, y además fue nombrado para un posible cargo de representante del Nobel de la Paz. O sea, que es una persona, y como he dicho antes, es un representante kurdo, precisamente o sea, es el que el pueblo kurdo ha elegido mayoritariamente como representante precisamente para pacificar la zona. No sé si sabéis que en Turquía, pues el gobierno turco nunca ha reconocido a los kurdos, los llaman kurdos, o sea, los llaman turcos de las montañas, y en la mayoría de los sitios el idioma kurdo no está reconocido. En el Oriente Medio hay 4 grandes etnias, que sería la persa, la árabe, la turcomana, y la cuarta sería precisamente la kurda, que son casi entre 40 y 50 millones de personas. O sea, que no estamos hablando de una población bastante pequeñita, sino que estamos hablando del pueblo sin estado más grande del mundo. Luego, aparte, solamente en Turquía, que por eso también es muy importante, precisamente en estas elecciones, como ha dicho la compañera, que es un 15 o un 20%, y además el voto kurdo suele ir en bloque, por lo que este tipo de campañas tienen mucha importancia. Y no solamente eso, sino desde muchos, por ejemplo, en Inglaterra, un montón de sindicatos, creo que de los 9 sindicatos más mayoritarios de Inglaterra, 9 de ellos han apoyado la campaña de Free Öcalan. Y bueno, hay bastante movimientos y políticos y periodistas que están a favor de esta campaña, muy importantes, como por ejemplo Chomsky. Sí, desde luego llamamos a todos a firmar la petición del final del aislamiento del líder kurdo y otros 3 presos políticos en la cárcel isla de İmralı, ¿no? Consul. Sí, otra de las acciones que se hacen anualmente, es una larga marcha que va algunas veces, bueno, desde Alemania hasta Luxemburgo, termina ante el Consejo de Europa, ante el Tribunal de los Derechos Humanos. Este año comienza en Suiza y es en el mes de febrero, y bueno, pues tenemos una página web que os facilitaremos los datos para que la gente que quiera asistir a esta marcha, pues que van varios cientos de personas. Generalmente, curioso, porque el contingente mayor de personas son las que van del Estado español, ¿no? Y bueno, pues todo el que quiera ir es bienvenido para la marcha, ¿no? Aquí tenemos a nuestro compañero Aitor, que ha estado en esta marcha, ¿verdad, Aitor? Cuéntanos. Pues no sé cómo deciros, la verdad es que las grandes marchas que se hacen por Europa son impresionantes, te dejan sin palabras. Yo en la que estuve fuimos desde Luxemburgo, pasando por Ginebra hasta Estrasburgo, y todo a pata. Hacíamos una media de 30 kilómetros al día, luego nos juntábamos por comunas, yo era el portavoz de una comuna, nos reuníamos y trasladábamos las opiniones de cada comuna a otra comuna más grande, y todo así. La verdad que la experiencia era bonita, era lo más bonito que yo he vivido. No sé, yo no sé, a todo el que nos esté escuchando, si tienen la posibilidad de ir, les animaría a ir, porque te cambia el punto de visión y te pone los pies en la tierra, vamos. ¿Qué similitudes hay entre nuestro movimiento libertario, verdad, asambleario, y los movimientos comunales? Es justo lo que estaba pensando, Mario, perdona, justo lo estábamos hablando antes con respecto a cómo funciona la organización. Esto es una muestra mayúscula internacional de lo que es el apoyo mutuo, de lo que es la solidaridad y lo que es la necesidad de unión para llevar adelante una lucha, que en este caso es la kurda, pero que debería ser el ejemplo para otras muchísimas que también son necesarias.
Bueno, también tenemos, Dani, otra petición, ¿verdad? Petición de investigación independiente sobre el presunto uso de armas prohibidas por el ejército kurdo contra la guerrilla kurda, ¿verdad? De fe en Kurdistán. Sí, efectivamente. Esa es una campaña que precisamente que lo que hemos estado comentando, de que se han utilizado armamento químico, y hay vídeos, las que comentaba antes la compañera Consu, de que se ve a soldados turcos introduciendo tubos en las cuevas o grutas donde se esconden precisamente de la mirada de los drones los compañeros y compañeras de la guerrilla kurda, y en el que luego sale un humo blanco que se ve claramente que son productos químicos, y ya lo que está diciendo. Luego hay la gente que ha intentado hablar, pues ha sido amenazada, como decía, de los campesinos estos han sido amenazados precisamente con que no cuenten nada porque pueden ser atacados directamente por el gobierno turco. Bueno, pues volvemos a incidir, ¿verdad?, en la petición para que la gente entre, ¿verdad?, y firme esta petición. Es decirnos dónde lo pueden hacer, Consu. Sí, a ver, es muy sencillo, porque nada más entrar en la web solamente tienes que escribir justicia para los kurdos, inmediatamente te va a salir una página que está en inglés, que se llama Justice for Kurds, pero que luego dentro en la página también está todo traducido al castellano, con lo cual pues vas directamente, hay una declaración de por qué se pide esta petición, y la petición básicamente es que se saque al Partido de los Trabajadores de Kurdistán de la lista de organizaciones terroristas, y bueno, pues que también se haga esta comisión de investigación independiente para saber si realmente se están utilizando armas químicas y armas prohibidas nucleares tácticas en las montañas, ¿no? Bueno, pues compañeros, a no ser que tengáis algo más que añadir. Yo iba a comentar lo que estaba diciendo del movimiento asambleario. Bueno, creo que hemos comentado alguna vez que Abdullah Öcalan, una de las principales referentes que tiene precisamente Murray Bookchin. Y Murray Bookchin, cuando escribió su libro de ecología social y tal, y el municipalismo libertario, entre otras principales fuentes de las que se basó fue precisamente en el movimiento libertario español. No sé si tenéis oportunidad de leer un libro muy recomendable de Murray Bookchin, que precisamente se llama El movimiento anarquista español. Súper recomendado, y de ahí basó y cogió la experiencia de España, precisamente fue de donde sacó como referente para el municipalismo libertario, que luego se le ha retomado con sus cambios, por supuesto, por Öcalan para generar el confederalismo democrático. Es lo único que quería añadir. Todos estos libros los podemos encontrar en vuestro canal de Telegram, ¿verdad? Sí, efectivamente, en el canal de Telegram de Kurdistán, Difusión Kurdistán, tenéis bastantes, y luego en el otro canal de Telegram de @infoagitación, si utilizáis los hashtags, si ponéis PDF Kurdistán o documental Kurdistán, os sale un listado de todo ese tipo de información. Luego, aparte, lógicamente, está la página web nuestra, en nuestro canal de YouTube de Rojava Azadi, que son súper recomendables y en el que se está subiendo constantemente información. Y la mayoría de los documentales también salen de allí. Se introducen muchísimos documentales y periódicamente se están poniendo unos documentales muy interesantes y textos muy interesantes. Bueno, pues ya para terminar, os agradecemos muchísimo a Consu, a Dani, por volver a estar con nosotros en Radio Tirso Libertaria. Y aquí estamos, siempre que queráis comentar algo, darnos noticias sobre la lucha del pueblo kurdo. Es una lucha que nosotros vamos a apoyar siempre. Adelante, Natalia. Como bien dice Mario, agradecidos, compañeros, gracias a ti, Consu, gracias Dani, por compartir y sobre todo por haber venido a difundir toda esta información que habéis dejado cristalino, que está tan invisibilizada, tan silenciada. Es tan necesario que tengamos encima de la mesa, y animamos a todos los oyentes de Radio Tirso Libertaria y de Vive y Lucha a que visiten estas páginas que nos están comentando los compañeros, a que sigan estas iniciativas y a que apoyen la lucha.
Esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre la CNT y el Kurdistán. Os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que os interesan. Por último, recordamos nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria, el canal de Telegram y de YouTube, Radio Tirso Libertaria, y las cuentas en Instagram y Facebook Radio Tirso Libertaria. En Twitter somos @Radio Tirso. Nuestro WhatsApp 692-720150, 692-720150 y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Somos Vive y Lucha y nos vemos la semana que viene. ¡Salud, camaradas!